Bienvenidos al podcast de Dreaming Spanish, un podcast semanal para estudiantes de español. Para que tú puedas seguirnos, hablaremos de forma simple y un poco más despacito. Pero si necesitas un ritmo más lento o más fácil, o por el contrario, este es demasiado fácil para ti, tenemos vídeos de todos los niveles en la web de Dreaming Spanish, dreamingspanish.com. Allí podrás disfrutar de miles de horas organizadas en todos los niveles. Yo soy Andrés, de España. Y yo soy Natalia, de Colombia. Hola Andrés, ¿cómo estás? Qué alegría estar aquí hoy hablando contigo. Sí, es nuestro primer podcast juntos. Nuestro primer podcast de muchos, espero. Yo también. Bueno, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy, Natalia? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy profundo. Bueno, vamos a hablar del costo de vida en nuestros países y cómo eso puede llegar a ser tan diferente de un país en Europa a un país en América Latina. Este tema me interesa mucho porque muchas veces aquí en Colombia las personas quieren migrar a España, quieren vivir ahí, tienen este sueño de ir a Europa y vivir allí, y el tema del costo es muy importante. Así que hoy vamos a hablar de eso. Y para eso quiero, Andrés, que me cuentes un poco la generalidad de esto. ¿Qué tal es la vida en España? ¿Qué tan costosa es la vida en España? Respuesta rápida. Caro. Muy caro. A ver, todo esto necesita matices, ¿no? Las cosas son caras o baratas dependiendo de la relación, ¿no? Dependiendo de con qué lo compares. Entonces, depende de los salarios, obviamente. Total. Tú vives en el sur de España, ¿verdad? Así es. Yo vivo en Andalucía, al sur, que es un poco más barato que la zona centro y la zona norte de España. Ok, claro, me imagino. Y al ser una zona tan turística, creo que eso influye mucho en los precios, sobre todo de la vivienda, ¿verdad? Como es un lugar donde la gente quiere ir de vacaciones, a la playa, el calor, el flamenco, todo esto hace que la vida sea más costosa también, ¿verdad? Sí, y eso se ha notado mucho en los últimos años. En los últimos años ha crecido mucho el turismo y eso ha hecho que los precios de todo prácticamente se encarezcan. Ya no solo de la vivienda, sino también, por ejemplo, del menú de los restaurantes y de algunos productos. Incluso pagar por acceder a algunos sitios que antes no había que pagar. Pero bueno, quiero hacerte yo una pregunta en este sentido, porque claro, utilizamos monedas diferentes. Entonces, a la hora de comparar precios, puede ser un poco complicado. No sé cuánto serían los pesos en euros, pero un euro es aproximadamente 92 céntimos de dólar actualmente. O centavos de dólar, creo que se dice. Sí, total. Bueno, claro, es muy diferente. De hecho, para nosotros los colombianos, viajar a Europa es muy caro porque un euro aproximadamente son casi 5.000 pesos colombianos. Entonces, para ti sería como multiplicar tu dinero por 5 y para nosotros dividir nuestro dinero en 5. Entonces es muy caro
viajar a España. Por ejemplo, el año pasado yo viajé a Madrid y obviamente los precios en la capital me imagino que son mucho más costosos, pero por ejemplo yo quería comprar algo para almorzar y costaba 15 euros, digamos. Entonces eso lo multiplico por 5 en mi cabeza y es un montón de dinero en Colombia y así todo. Y tenemos un dicho en Colombia que es: el que convierte no se divierte. Es decir, cuando viajas a Europa o a Estados Unidos, lo mejor es no multiplicar en tu cabeza, sino ya entrar como en este mindset de estoy viviendo en euros, porque si no es una tortura total. Vale, yo creo que para que la audiencia pueda entender un poco las comparaciones, podríamos expresar los precios, no sé si lo tienes, en una aproximación en dólares, que no sé si las conoces, más o menos, si tienes una idea. En mi caso es fácil porque hay muy poca diferencia entre dólares y euros. Pero no sé, por ejemplo, si sabrías decirme cuánto cuesta de media un arriendo de un piso, digamos, como de 2 habitaciones, un piso normal, allí en Colombia. Claro, claro que sí. Bueno, es muy importante mencionar lo siguiente. En Colombia, en las ciudades principales del país, se divide por estratos socioeconómicos. Tenemos 6 estratos socioeconómicos que son como una herramienta para clasificar los hogares dependiendo de los ingresos económicos. Entonces, digamos, el estrato 1 y 2 son los hogares que tienen ingresos más bajos. Los estratos 3 y 4 son ingresos medios y los estratos 5 y 6 son los ingresos más altos. Entonces, lo que tú pagas, digamos, por arriendo, por servicios, por el mercado, por a lo que accedes en esa área específica, depende de tu nivel socioeconómico y de tu estrato socioeconómico. Entonces, eso es pues muy amplio. En el caso de Bogotá, la ciudad en la que yo vivo, es la ciudad más cara del país y digamos que tú te consigues un arriendo, un apartamento en un estrato 4, digamos, un estrato medio tirando a alto, ¿no? Medio casi alto, estarías pagando más o menos 3 millones de pesos, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos por un arriendo. Eso es más o menos unos 500, 600 dólares al mes para arrendar un apartamento. Vaya, lo de los estratos es algo, no lo conocía bien y no sé si lo estoy entendiendo bien. En los diferentes estratos hay diferentes precios y no solo de la vivienda, sino también de otros bienes de consumo. Completamente, sí. De los servicios, es decir, del agua, del internet, el gas, la electricidad, pero también si tú vas a una tienda en un barrio con un estrato específico, también los precios cambian dependiendo de ese estrato. Es muy fuerte porque esta estratificación se presta mucho para el clasismo y una brecha y una diferencia de clases muy grande, y eso es muy fuerte y en muchas ocasiones muy negativo, por supuesto, pero digamos que es como la manera que encontró el país para clasificar los precios de las cosas en las ciudades principales. Entonces, si tú quieres comprar, por ejemplo, un mercado, si quieres comprar una botella de agua, seguramente en un lugar de un estrato más bajo va a ser más barata que en un lugar de un estrato más alto.
y eso se divide por los barrios diferentes de la ciudad. Es una, es una locura. Sí, realmente yo estoy alucinando con esto. Entonces, me estás diciendo, si una persona de un estrato alto va a hacer la compra a una zona de un estrato bajo, a un barrio de un estrato bajo, puede hacer la compra más barata. Y mi pregunta es, ¿la gente de los estratos altos va a los barrios de los estratos bajos a hacer la compra? Depende, yo creo que depende de cada persona. En mi caso, por ejemplo, decido hacer el mercado del mes en una plaza de mercado. A la plaza de mercado van todas las personas que quieran ir. Ahí no está, digamos, estratificado. Y las plazas de mercado tienen unos precios muy buenos. Entonces yo voy a esta plaza de mercado y ahí las frutas, las verduras son mucho más económicas que si yo decido ir a una tienda de barrio en mi barrio, que probablemente va a ser el doble o el triple del precio de una plaza de mercado. Entonces depende, claro, seguro hay personas que son de un estrato 6 que van a la plaza de mercado, claro que sí, o deciden comprar en su tienda de barrio. Es como una decisión muy personal dependiendo de muchas cosas, de la comodidad, de tus ingresos, de la posibilidad de transportarte, bueno, muchas cosas. Vaya, no, de verdad no sabía nada de esto. Porque también me da lugar a otras preguntas. Por ejemplo, si un transporte público pasa por diferentes barrios, pasará por barrios de diferentes estratos, el mismo transporte. Y Ujú. entonces, dependiendo de tu tarjeta o dependiendo de qué tipo de... cómo se pone el precio, es que me está costando un poco entender esto. Es un poco Claro. sorprendente. También, por ejemplo, depende de tus ingresos, tú no puedes entonces decidir en qué barrio quieres vivir. Claro, tú puedes decidir en qué barrio quieres vivir, por ¿Ah? supuesto, dependiendo de tus ingresos. Em, si tú tienes ingresos muy altos, por ejemplo, Ujú. igual tú puedes decidir vivir en un estrato o vivir en un barrio que es un estrato 3, 4, 5, lo que quieras. No necesariamente tienes que vivir en un estrato 6. ¿Me entiendes? En Ah, el vale. tema del transporte, por ejemplo, eh, tenemos una tasa fija del transporte que en este momento son 3.200 pesos por el transporte del Transmilenio, que es como, digamos, el sistema de transporte más grande de la ciudad de Bogotá. Eh, es bastante caótico, hay muchas personas en Bogotá y muchas personas intentando ingresar al sistema de transporte, entonces se colapsa mucho, pero ese es el precio, no importa de qué estrato eres, ese es el precio fijo del transporte, que si tú tomas el transporte 2 veces al día, de lunes a viernes, serían más o menos 128.000 pesos mensuales, eso es $35, 32, $35 promedio al mes por transporte. Wow. Pues yo no conocía nada de esto, ¿eh? La verdad es que me estás dejando completamente alucinado. O conocía Claro. algo, pero no sabía que realmente había una segmentación de precios. Pensé que la cuestión de los estratos era más social, era de consideración social y sociológica. Se medía o se decía que la gente por debajo de ciertos ingresos pertenecía a tal clase o a tal estrato, pero no sabía que había una organización económica alrededor de esos estratos. Eso lo desconocía completamente. Sí, claro. Es un tema desconocido para muchos, y es un tema difícil de entender. Incluso cuando haces parte del sistema, es difícil de entender.
Pero yo quiero preguntarte ahora, Andrés, Ujú. en tu ciudad, en España, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, tú vives en Sevilla, ¿verdad? Sí. Muy bien, en Sevilla. El precio que pagas por la renta depende si estás como más central o si estás en los suburbios. ¿Cómo funciona el tema de la renta y cómo son los precios más o menos en un promedio en dólares? Vale, pues el promedio, digamos, en todo el territorio, estaría en unos $1.000, por redondear. Aproximadamente $1.000. $1.000 Mm. al mes por arriendo. ¿Qué pasa? Ciudades como Barcelona y en el centro de Barcelona puede ser bastante más, incluso a veces multiplicarse por 4. Y en sitios como Sevilla, pues puede estar por los $950, Mm. pero si estás en el centro de la ciudad, va a ser más caro un espacio más pequeño. Lo normal es que la gente forme nuevos núcleos o se vaya a vivir a la periferia, a la zona exterior de la ciudad, donde es más asequible. No mucho más, porque es que en los últimos años han ido subiendo. Solo en Mm. los últimos 4 años puede haber crecido el precio en $300 en los últimos 3, 4 años. Yo llevo tiempo buscando otro arriendo y uno de los problemas que encuentro es ese. Hay muy poca oferta. Así que podríamos decir que teniendo en cuenta cuál es el salario medio de los españoles, que está en unos $2.000, un poco más alto, es prácticamente la mitad de los ingresos. Y he dicho Mm. salario medio, pero es que el salario medio no es el salario más común, porque claro, es la media que se hace con los salarios también más altos. La mayoría de las personas tienen ingresos de unos $1.600 aproximadamente. Por lo tanto, prácticamente casi todo lo que ganan, más del 50%, a Mm. veces hasta el 60 o el 70, es para el arriendo. Y bueno, Increíble. no sé en comparación con la renta media allí en Colombia, porque claro, como tenéis ese sistema de estratos, es más difícil para mí hacerme una idea, digamos, de cuál es la relación entre el precio de la vivienda y el ingreso medio. Claro. Claro, entiendo. Y me imagino que, te explicaré, pero me imagino que si vives en la periferia, si vives en los suburbios, el sistema de transporte es bueno, entonces esto no significa un problema o no vas a estar, no sé, 3 horas de tu día en un transporte, ¿verdad? Me imagino que hay un sistema eficaz de transporte para poder llegar al centro en caso de que trabajaras en el centro en Sevilla o el tema del transporte es un inconveniente. Bueno, no es un inconveniente. Normalmente funciona y funciona bien. En los sitios quizá más complicados, cada hora hay un autobús que te puede llevar al centro. Pero ya si te alejas más o a algunos pueblos, este transporte puede volverse más informal. Pero Mm. no lleva mucho tiempo. Las distancias son cortas. En general, España está muy bien comunicada, incluso ya a nivel nacional, por un sistema de trenes. Así que no creo que haya muchos problemas con el transporte público, solo que a veces ocurre que tiene que llegar a una hora y no llega, o llega lleno Claro. de gente, y además Ujú. tampoco es muy, muy caro. Es económico. Entiendo. ¿Cuánto cuesta en media el transporte en tu ciudad? Pues es que cuesta diferente si lo pagas o si rellenas una tarjeta, pero puede salir aproximadamente a $1,20 el viaje, Mm. aproximadamente.
Claro, sí. Bueno, un poco, mucho más caro que en Colombia, pero me imagino que más eficaz. Y el tema de tener carro, por Ujú. ejemplo, ¿es una opción viable para muchas personas o con el transporte público está bien, es un sistema seguro o crees que mucha gente tiene la necesidad de tener carro? Y si así ¿es la gasolina muy cara? ¿Es caro tener un carro allí? Pues un carro puede ser caro. En mi caso, yo es que el carro que tengo es muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo y ha pasado por 3 personas diferentes. Entonces pude hacerme con él pues por menos de $1.500. Uh, Pero Ganga. bueno, ya se cae a trozos. Es un coche que está en sus últimos años de vida y yo solo estoy intentando que dure lo más posible. Pero lo que Claro. es la gasolina, o en mi caso el diésel, creo que ahora mismo está a $1,60. Ok, Pero esto varía, sí. varía mucho. Puede variar de un mes a otro en, Mm, en 10 o 20 céntimos. ¿Y sí, allí? es caro. Aquí, bueno, yo tengo un carro también. Aquí tener carro es muy costoso. Es una de las cosas más costosas, comprar un carro, mantener un carro, pagar el seguro del carro. Ah, eso sí. Pero sí, bueno, acá hay un sistema en Bogotá que se llama el pico y placa, que porque hay muchísimo flujo de carros, hay mucho tráfico, tú solamente puedes sacar tu carro, puedes salir con tu carro ciertos días a la semana, no todos los días. No es como que, oh, quiero salir con mi carro hoy, voy a hacerlo. No, depende del día, depende de la placa de tu carro, del número de la placa de tu carro, lo puedes sacar. Entonces, pues, estás usando tu carro más o menos 3 o 4 veces por semana. Em, en mi caso, yo no voy distancias muy largas, pero estoy pagando al mes más o menos 350.000 pesos colombianos. Eso es más o menos $70 al mes por gasolina. Sí, 70, 80, es más o menos. parecido al gasto que tengo yo, aunque yo no uso tanto el coche o no suelo ir tan Mm, lejos, no me suelo mover mucho. Siempre voy a los sitios a pie si puedo. Entonces, veo que en eso está parecido. Y lo que me has dicho de que algunos días no se puede sacar el carro dependiendo de tu matrícula, también se hace en algunas ciudades españolas y se Ah, hace sí. sobre todo en el centro. Son Ujú, sistemas que se están poniendo desde hace relativamente poco tiempo, sobre todo para evitar los atascos de tráfico y la contaminación. Así mm, que sí, hay coches que tienen un número par, ¿no? Como el 2, mm, que terminan en 2, pues pueden salir los días pares y al revés, ¿no? Los que sean impares. No sé cómo lo organizan porque aquí en Sevilla eso me parece no está en el ujú. centro. Pero en ciudades como Madrid me parece que ya lo están haciendo en algunas zonas. Sí, aquí también funciona por la placa impar o par, entonces depende del día, puedes sacarlo o no. Y bueno, ayuda con el tráfico porque el tráfico aquí se pone feo. No sé cómo es Infernal. en Sevilla, pero aquí es infernal. Sí, y el sistema de transporte en general, porque claro, para tomar un Uber aquí, por ejemplo, si quisieras tomar Uber o taxi todos los días, es muy complicado a nivel económico para muchas personas, es muy caro y, y sí, muchas personas tienen que optar por el transporte público, entonces se llena mucho, no es el sistema más seguro de todos tampoco. Es un problema grande el tema del transporte aquí en Bogotá, por ejemplo. Vaya. Pero también con seguridad, quieres decir seguridad física, ¿no? Que por robos y cosas de esas. Sí,
si se presentan robos o acoso también en muchos casos, porque como está tan lleno, muchas veces no puedes ni siquiera ver las caras de las personas que están a tu Mm, alrededor. Creo que es un problema mundial, ¿no? En las horas pico, en los metros o en el transporte público, pero aquí en Bogotá es complicado. Si, por ejemplo, tú quieres vivir por tus posibilidades económicas, tienes que vivir en un lugar que está fuera de Bogotá, en los suburbios o en los pueblos cercanos a Bogotá, el sistema de transporte va a ser muy difícil. Tienes que tomar muchos buses, hacer muchas transferencias, son muchas horas y a mucha gente, como decimos, le toca muy duro con con este tema del transporte y, y lo caro que puede llegar a ser. pues eso es terrible porque el transporte público, un buen transporte público, eficiente y cómodo y asequible, que sea económicamente accesible para todo el mundo, yo creo que es algo que mejora mucho las sociedades, mejora mucho la calidad de vida en un lugar. Así que espero que eso cambie. Mm, Vamos a ver. Pero bueno, hablemos de algo muy chévere también, como hablemos del entretenimiento, del ocio, de salir a comer, de salir a tomarse algo. ¿Qué tan posible es esto a nivel económico? ¿Qué tan barato, qué tan caro es esto? Por ejemplo, el tema de ir a teatro, ir a un cine, ir a un concierto. Hay ofertas culturales económicas en Sevilla específicamente. ¿Cómo lo ves? Hay muchas ofertas culturales y son especialmente más económicas cuanto menos interesantes son para un público mayoritario. Ujú, Pero los conciertos, por ejemplo, yo que siempre he sido aficionado a ir a mm, conciertos de rock. Y antiguamente eran muchísimo más baratos. El nivel al que se está poniendo comprar una entrada para un concierto es algo loquísimo. Es algo que realmente no entiendo. Cada vez está más y más caro. Salir a comer, salir a tomar algo con los amigos, también se ha vuelto más caro. mm, Así que la gente también opta por un ocio más ligero, ¿no? Como pueden ser ir a un bar de barrio, a tomar unas cervezas, cosas así. mm, Si quieres pasártelo muy bien e ir a una discoteca o algo así, pues ya se te puede ir una noche. Yo conozco personas que salen una noche y se gastan más de $100. uh, Y incluso más. Depende también del nivel de vida. Hay gente que Así. quema $500 en una noche, pero la mayoría de personas a lo mejor dicen $20 y como mucho, ¿no? No quiero gastar más. Mm, Entonces, yo no sabría responderte muy bien a eso porque yo llevo muchos años que no salgo prácticamente de fiesta ni nada parecido. La mayoría del tiempo estoy en casa y cuando salgo es para hacer alguna actividad deportiva o de mm, montaña y salvo que un amigo pues me diga de hacer algo especial o algo así, pero le tengo un poco perdida la pista a las ujú. actividades de ocio, sobre todo de ocio nocturno. Yo por la noche a dormir. No Bueno, sé es allá. mucho más económico Sí. ir a dormir directamente. Pero sales a cenar de vez en cuando, a almorzar a algún sitio, o prefieres mil veces quedarte en casa, cocinar. ¿Cómo manejas este tema de los restaurantes y todo eso? Claro, a veces con mi pareja salgo a cenar. Mm, No es lo que más hago, pero sí salimos o vamos a comer a algún sitio cuando nos reunimos con amigos. Y ahí, pues, un menú puede estar a unos mm, $25 en mm, un sitio medio. Y en otros sitios, pues con 10, $12 puedes comer. Para que la gente tenga una idea, un Big Mac
en España puede estar rondando los $9. ¿Cómo? Y luego, ¿$9? ¿Una Big sí, Mac de McDonald's? sí. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta ya? No, aquí cuesta como, no sé, mucho menos, como quizá unos $5 o $6. Bueno, es que 9 me parece bastante. No es mucha la diferencia, pero sí es diferente. Sí, porque si te vas a un bar de barrio donde te preparan comida, digamos, comida local, por ese mismo dinero puedes comer más y mejor. Claro. Entonces, claro, antes veíamos como un McDonald's, ¿no? Ir al McDonald's como algo barato. Y ahora, sin que haya mejorado la calidad, se ve más caro. Mm, Y de todas maneras, ir a otros restaurantes que no sean cadenas, restaurantes buenos, se ha vuelto cada vez más caro porque con el turismo, mm, los turistas que vienen de otras partes de Europa vienen con más dinero. mm, Ellos de media ganan más, son más ricos que los españoles. Entonces, los precios se han ajustado un poco a su demanda. mm. Ellos están dispuestos a pagar más por la comida y al final ese precio acaba siendo el que tenemos que pagar la gente, por ejemplo, de mi ciudad, que le decimos a los sitios que ponen precios y comida para turistas, ¿no? Mm, Pues les decimos así, decimos, un restaurante con precios turísticos. claro. Todo vale más caro. Y eso cada vez es más general. Mm, mm. En esas estamos. Fuerte, sí, es lo mismo en Colombia. Hay unos lugares de Colombia, unas ciudades muy turísticas que están muy gentrificadas y que los precios, bueno, están a precio de Estados Unidos prácticamente, es una locura. Pero aquí en Bogotá todavía hay muchas opciones para salir y comer bien y comer económico. Por ejemplo, hay unos lugares que se llaman Los Corrientazos, que son lugares donde los ejecutivos van a almorzar o la gente común va a almorzar y pagas, no sé, $5 por un plato de comida con sopa, con tu proteína, con postre, con jugo. Bueno, eso es más como para el Todo día el a día, menú. todo el menú. Pero ya, digamos, restaurantes, pues más, no sé, que el restaurante italiano, restaurante español, restaurante japonés, pues obviamente los precios son muchísimo más caros y puedes llegar a pagar hasta $30 por un plato y mucho más incluso. Entonces, bueno, digamos que podemos ver que en los dos países, por supuesto, depende del estilo de vida que te puedes dar, de, de lo que te gusta, de tus ingresos, por supuesto, en el caso de Colombia, del estrato socioeconómico y de muchos factores. Por eso creo que en este tema no se puede generalizar, todo depende de la situación de cada persona y de muchos factores. Pero muy interesante saber cómo un poquito esta comparación entre Colombia y España en términos generales. Pues sí, porque además la diferencia, creo que ambos notamos que el nivel de vida se ha encarecido, Mm, aunque la diferencia, es decir, para un español a lo mejor Colombia parecería económico. Sin embargo, nosotros aquí sentimos que todo es muy caro. Pero también en la propia Colombia sentís vuestro entorno, ¿no? Percibís todo también como bastante caro. mm, Supongo que todos los países son caros en relación a lo que los ciudadanos pueden permitirse. mm, totalmente. A menos que sea un país como, no sé, Finlandia o algo así, sería muy interesante saber cómo son las proporciones allá. Pero sí, en términos generales, la vida está mucho más cara ahora, después de la pandemia. La inflación se ha ido al cielo y cada vez es más caro vivir y existir.
Totalmente. Pero bueno, si alguna vez vienes a Andalucía, por lo menos el tema del alojamiento lo vas a tener resuelto y no vas a tener que pagar nada por eso. Así que una cosa positiva de que tengamos amigos, ¿no? Y contactos alrededor del mundo. Lo mismo te digo, y si un día visitas Colombia, pues vas a multiplicar tu dinero. Entonces vas a estar así, oh sí, que llueva el dinero. De Eso es fiesta algo todo el día, ¿no? positivo. Eso es algo positivo para ti y bueno, para nosotros también porque se mueve la economía. Gracias Ay, inmensas, Andrés, por esta conversación. Creo que es un tema muy amplio, pero logramos saber un poquito de cada país, cómo funciona económicamente la situación en cada una de nuestras ciudades. Gracias por esta gran conversación. gracias a ti, Natalia. Y a los que estáis ahí, recordaros que si queréis ver más vídeos o escuchar más podcasts, tenéis en dreamingspanish.com podcast en todos los niveles y para todas las audiencias. Ya tengas un nivel muy principiante o ya seas una persona avanzada en español. Y también recordaros que si os ha gustado este episodio, podéis dejar una reseña en Apple Podcast y en Spotify. Y de esa manera nos ayudaréis a que más gente nos encuentre. Ha sido un placer y nos vemos pronto. Muy pronto. Chao.